El magnate desafió a la pequeña negra. «Te ofrezco $1.000.000 si logras sanarme». Ella lo tocó y ocurrió lo increíble. ¡Qué tierno espectáculo de infantes jugando a ser doctores! Se mofó Jonathan Thornton acomodándose los lentes oscuros mientras miraba desde su Rolls Royce modificado. Seguro que ni conocéis que es un verdadero estetoscopio. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de dónde estás asistiendo a este vídeo. El parque rebosaba aquella radiante tarde sabatina y varios niños del vecindario jugaban a ser médicos improvisados usando ramas como herramientas y pétalos como prescripciones. Jonathan se había detenido únicamente porque su conductor debía solucionar una falla técnica, pero la imagen de los pequeños sanándose mutuamente con tal seriedad le resultaba cruelmente divertida. Con 53 años, Jonathan Thornton era el tipo de persona que transformaba el dolor personal en resentimiento hacia el universo. 5 años atrás, un infarto cerebral lo había confinado a una silla de ruedas, pero eso únicamente había intensificado su altivez innata. Heredero de un imperio inmobiliario valuado en $400 millones, utilizaba su discapacidad como pretexto para ser aún más despectivo con quienes consideraba inferiores. «Oye, tú», le gritó a una niña de aproximadamente 10 años que permanecía algo separada del conjunto, observando silenciosamente. Era afroamericana. Vestía un traje modesto y poseía en la mirada una intensidad perturbadora para alguien tan pequeña. «¿Por qué no participas con tus compañeritos en estas fantasías?» La niña, llamada Thuri, se aproximó pausadamente hasta la valla del parque. No demostró temor ni intimidación, solo una tranquila curiosidad que dejó a Jonathan levemente perturbado. «No es fantasía», respondió con voz segura. «Es fe». Jonathan estalló en carcajadas, atrayendo la atención de otros visitantes del parque. «Fe, jovencita, tengo una oferta irresistible para ti». «Observa», dijo señalando dramáticamente hacia sus extremidades inmóviles. «Permanezco paralítico desde hace 5 años. Los mejores especialistas del país ya me han desahuciado. Si verdaderamente confías en esa absurdidad de la sanación por la fe, te entregaré $1.000.000 si logras que recupere la movilidad». Varias personas comenzaron a aproximarse, algunas fotografiando discretamente con sus dispositivos móviles. A Jonathan le fascinaba ser el foco de atención, especialmente cuando podía humillar a alguien públicamente. $1.000.000, repitió extrayendo su billetera y agitando varios billetes de $100. En efectivo, aquí mismo ante todos. «¿Qué opinas, pequeña sanadora?» Thuri examinó su rostro durante un prolongado instante como si estuviera interpretando algo invisible en su expresión. Entonces, para asombro general, ella sonrió. No una sonrisa pueril o amedrentada, sino algo profundo y sabio. «Prepara el dinero», declaró simplemente. La multitud murmuró, algunos riendo nerviosamente. Jonathan experimentó una extraña punzada de inquietud, pero la desechó rápidamente. Solo era una niña haciendo un capricho. «Perfecto entonces», dijo aplaudiendo. «Comencemos el espectáculo. Que todos presencien cómo funciona tu fe». Thuri se acercó sin prisa a la silla de ruedas, colocó su pequeña mano en la rodilla derecha y cerró los párpados. Durante algunos segundos no sucedió nada excepto el tenso silencio de la multitud observante. Entonces Jonathan experimentó algo que no había sentido en 5 largos años. Un cosquilleo sutil, casi imperceptible, recorriendo su extremidad. Sus ojos se abrieron completamente, pero antes de que pudiera procesar totalmente lo que ocurría, Thuri abrió los párpados y se retiró. «¿Ya terminó?», preguntó Jonathan forzando una sonrisa. «¿Ese fue tu gran milagro?». Pero mientras hablaba, la sensación se intensificó y por primera vez desde el accidente, Jonathan Thornton sintió que los dedos de sus pies se movían dentro de sus zapatos italianos de $3,000. La expresión burlona de su rostro comenzó a desvanecerse gradualmente, reemplazada por algo entre el pánico y la incredulidad absoluta. Porque si esa niña realmente había logrado lo imposible, significaba que su percepción del mundo estaba a punto de colapsar completamente. Y por la mirada determinada de Thuri, eso era precisamente lo que ella pretendía. Si te está cautivando esta historia de transformación y misterio, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un simple gesto de una niña se convertiría en el catalizador de revelaciones que transformarían vidas para siempre. 3 horas más tarde, Jonathan Thornton estaba encerrado en su penthouse, caminando de un extremo a otro de la habitación con pasos inestables y torpes. Sus piernas temblaban como las de un bebé que aprende a caminar, pero funcionaban. Por primera vez en 5 años estaba de pie. «Es imposible»,
murmuraba para sí mismo, aferrándose a los muebles para mantener el equilibrio. Efecto placebo, adrenalina, alguna reacción neurológica tardía de los medicamentos. Había despedido al conductor y había regresado a casa en silencio absoluto, negándose a procesar lo que realmente había sucedido en el parque. Pero ahora, solo con sus piernas funcionando milagrosamente, ya no podía negar la realidad. Sonó el intercomunicador. Señor Thornton, soy el doctor Harrison. Me ha solicitado que venga urgentemente. El doctor Michael Harrison era el neurólogo privado de Jonathan desde hacía 3 años, uno de los mejores especialistas del país en lesiones medulares. Cuando llegó al apartamento y vio a su paciente caminando hacia la entrada, casi se le cae el maletín médico. Jonathan, esto es extraordinario. ¿Cómo diablos? Una niña me tocó, dijo Jonathan secamente, como si estuviera informando sobre el clima. Una niña afroamericana en el parque me puso la mano en la pierna y ahora puedo caminar. Explíquelo con su ciencia. El doctor Harrison realizó todos los exámenes posibles: reflejos, sensibilidad, fuerza muscular, resonancia magnética. Todo indicaba una recuperación neurológicamente imposible para el tipo de lesión que Jonathan había sufrido. En 40 años de medicina, nunca había presenciado algo similar, admitió el médico guardando el equipo. Tu médula espinal estaba gravemente dañada. Esto simplemente no ocurre. Después de que el médico se marchó, Jonathan se colocó frente al espejo del baño y observó su reflejo durante largos minutos. No era gratitud lo que experimentaba, sino una profunda perturbación. Su percepción del mundo, construida sobre una lógica implacable y la superioridad intelectual, había sido destrozada por una niña de 10 años. ¿Quién es esa chica?, se preguntó al vacío. A la mañana siguiente, Jonathan regresó al parque, esta vez caminando con sus propias piernas. Llevaba gafas de sol y una gorra tratando de pasar inadvertido. Observó desde la distancia hasta que vio llegar a Zuri, caminando sola por el sendero que conducía al área infantil. Llevaba el mismo vestido sencillo del día anterior, calzado gastado y una mochila escolar remendada. Se sentó en el mismo banco desde donde la había observado y extrajo un libro usado de la mochila. Astronomía para principiantes. Jonathan se acercó lentamente. Así que realmente lo lograste. No. Zuri levantó la vista del libro sin mostrar sorpresa. ¿Has venido a pagarme? He venido buscando respuestas. Él se sentó a su lado en el banco, algo que nunca habría hecho antes, sentarse junto a una niña pobre. En un parque público. ¿Cómo lo hiciste? No lo creería si te lo explicara. Intenta sorprenderme. Zuri cerró el libro y lo miró directamente a los ojos. Algunas personas portan luz, otras portan oscuridad. Tú portas ambas, por eso fue posible. Jonathan se rió con amargura. Luz y oscuridad. ¿Qué es esa charla esotérica? Soy un empresario. Jovencita, me baso en hechos concretos. Está bien, dijo ella, volviendo a abrir el libro. Entonces, considera un hecho concreto. Puedes caminar. Cambia eso algo en la forma en que tratas a las personas. La pregunta lo golpeó como un puñetazo. ¿Por qué habría de cambiar? Soy la misma persona. Exacto, respondió ella simplemente, y algo en su manera de decirlo hizo que Jonathan se sintiera expuesto e incómodo. Él pasó los días siguientes investigando obsesivamente todo lo relacionado con Zuri. Contrató a un investigador privado que descubrió información inquietante. Zuri Washington, de 10 años, residía con su abuela en un complejo de viviendas deterioradas en los suburbios. Su padre había fallecido en un accidente laboral 2 años antes y su madre tenía 3 empleos para sostener a la familia. Pero lo que más impactó a Jonathan fue descubrir la dirección. Complejo de viviendas Riverside Gardens, un nombre que él conocía muy bien. 5 años atrás, la Thornton Development Corporation había adquirido el terreno donde se encontraba un barrio de casas sencillas, pero dignas, habitadas en su mayoría por familias afroamericanas de clase trabajadora. El proyecto era una de las revitalizaciones urbanas más lucrativas de la empresa: expulsar a los residentes de bajos ingresos y construir condominios de lujo. La familia de Zuri había sido desalojada. Señor Thornton, dijo su detective privado por teléfono, hay algo más que debería saber. La niña perdió a su padre en un accidente en la construcción de uno de sus edificios residenciales. Marcus Washington, electricista, murió cuando se derrumbó una viga en la obra de Thornton Towers. Jonathan colgó el teléfono y se quedó de pie en medio de su oficina procesando la información. La niña que lo había curado era hija de un hombre que murió construyendo uno de sus proyectos,
una familia a la que él había desalojado para aumentar sus ganancias. Y ella lo sabía. Por la mirada que le había dirigido aquel día en el parque, ella sabía exactamente quién era él. Esa noche Jonathan no pudo dormir. Caminó por el apartamento, algo que aún le sorprendía, tratando de entender por qué Zuri le había ayudado, porque una niña que tenía todos los motivos para odiarlo había decidido curarlo. La respuesta llegó en forma de un recuerdo perturbador. Cuando ella le tocó la pierna en el parque, por un breve instante, él había experimentado algo más que un cosquilleo físico. Había sentido el dolor de ella, el dolor de perder a su padre, de ver a su familia desalojada, de crecer en un mundo que la consideraba invisible. Y aún cargando con ese dolor, ella había elegido sanar en lugar de herir. Por primera vez en años, Jonathan Thornton se vio frente a un espejo moral que no reflejaba al hombre exitoso que creía ser, sino el cruel vacío en el que se había convertido. Y la ironía era devastadora. La única persona que le había mostrado verdadera compasión era precisamente aquella a la que más profundamente había lastimado. Pero lo que esa niña extraordinaria no sabía era que Jonathan Thornton nunca había aprendido a lidiar con las deudas emocionales, y una deuda de tal magnitud exigiría un tipo de pago que cambiaría sus vidas para siempre. Durante las 2 semanas siguientes, Jonathan Thornton se convirtió en un hombre obsesionado, no por la riqueza o el poder que siempre lo habían definido, sino por una necesidad abrumadora de comprender completamente el daño que había causado la familia Washington. Contrató discretamente a un equipo de investigadores diferentes, no para espiar a Zuri esta vez, sino para trazar cada consecuencia de sus decisiones empresariales en los últimos 10 años. Los informes llegaban diariamente, cada uno más devastador que el anterior. «Señor Thornton», dijo Eleanor Chen, la investigadora social que había contratado, entrando en su oficina con una carpeta voluminosa. «Hemos completado el censo de las familias desalojadas por el proyecto Riverside Gardens. Son 342 familias, 1087 personas directamente afectadas». Jonathan revisó los documentos viendo por primera vez rostros reales donde antes solo había números en hojas de cálculo. Niños obligados a cambiar de colegio, ancianos que perdían la casa donde habían vivido durante décadas, pequeños negocios familiares destruidos de la noche a la mañana, y el accidente laboral del señor Marcus Washington. Eleanor vaciló. Fue más grave de lo que indicaban los informes oficiales. Se documentaron 4 infracciones de seguridad en la obra esa semana. La empresa subcontratada responsable de la obra había sido elegida por ser un 40% más barata que sus competidores, a pesar de su dudoso historial de accidentes. Continúa. Marcus Washington había informado de problemas estructurales 3 días antes del accidente. El informe fue archivado sin investigación. Él murió tratando de arreglar un problema que podría haberse evitado si alguien hubiera escuchado sus preocupaciones. Jonathan cerró los ojos. ¿Dónde está ese informe? Archivado en los sistemas de la constructora. Pero, señor, hay algo más que debe saber. Tras la muerte del señor Washington, su esposa intentó demandar a la empresa. El abogado que ella consiguió contratar fue persuadido para abandonar el caso. ¿Persuadido cómo? Eleanor deslizó una grabación por la mesa. Su departamento legal le ofreció al abogado un contrato ventajoso con Thornton Corporation, condicionado al abandono del caso Washington. Él aceptó. La voz en la grabación era inequívocamente la de Leo Harrison, su director legal durante 15 años. Jonathan escuchó con creciente horror mientras el hombre en quien confiaba negociaba fríamente para garantizar que una viuda y su hija nunca obtuvieran justicia. «Necesito una copia de todos esos documentos», dijo Jonathan con voz ronca. «Y quiero hablar con la señora Washington». «Señor, ella tiene 3 trabajos ahora. Limpia en el hospital municipal por la madrugada, cocina en un restaurante durante el día y cuida a ancianos por la noche. Es difícil encontrar un momento en que esté disponible». Jonathan se levantó y se acercó a la ventana de su oficina en el piso 40. Abajo, la ciudad se extendía como un tablero de ajedrez en el que él siempre se había considerado un rey. Ahora se daba cuenta de que solo había sido un peón en un juego mucho mayor, un juego en el que sus victorias habían costado la dignidad y el futuro de cientos de familias. «Eleanor, necesito que organices una reunión. No en la oficina ni en un lugar formal, en un lugar donde ella se sienta cómoda. Y cuando digo necesito, no es una petición empresarial, es una necesidad humana». 3 días después, Jonathan se encontró sentado en una modesta cafetería del barrio donde ahora vivía Zuri. Había elegido ropa sencilla, vaqueros, camisa de algodón, zapatillas, para parecer menos intimidante. Aún así, se sentía completamente fuera de lugar.
Cuando Kesa Washington entró, Jonathan la reconoció de inmediato. Tenía los mismos ojos intensos que su hija, pero sus rasgos reflejaban el peso de alguien que había perdido mucho más de lo que debería. A sus 32 años, parecía tener 40, con el cansancio crónico marcado en cada arruga. «Usted es el hombre que mi hija», comenzó ella, sentándose vacilante en la silla de enfrente. «Curó». «Sí». Jonathan le tendió la mano, que ella apretó brevemente. «Señora Washington, sé que esto puede sonar extraño, pero necesitaba hablar con usted sobre su marido». El rostro de Kesa se endureció de inmediato. «Marcus lleva muerto 2 años. No hay nada que discutir». «Sí que lo hay, porque yo soy responsable de su muerte». El silencio en la cafetería pareció hacerse más denso. Kesa estudió el rostro de Jonathan durante unos largos segundos, buscando signos de crueldad o manipulación. Solo encontró una honestidad cruda y dolorosa. «Mi empresa recortó los gastos de seguridad en la obra donde él trabajaba. Mis abogados compraron el silencio de su representante legal. Mi departamento financiero calculó que era más barato pagar las multas que pudieran imponerse que invertir en equipos adecuados». Cada palabra sonaba como cristales rotos. «Maté a su marido por codicia y luego le robé la oportunidad de obtener justicia». Kesa no lloró. Le temblaban ligeramente las manos, pero su voz se mantuvo firme. «¿Por qué me cuenta esto ahora?» «Porque su hija me ha mostrado algo que había olvidado por completo, que todavía hay bondad en el mundo. Y no puedo cargar con esa bondad a mis espaldas mientras también cargo con el peso de la injusticia que le he causado a su familia». Jonathan sacó un sobre del bolsillo. «Son copias de todos los documentos relacionados con el accidente de Marcus. Informes de seguridad ignorados, comunicaciones internas sobre recortes de gastos, grabaciones de conversaciones del departamento legal, todo». Kesa abrió el sobre con manos temblorosas, sus ojos recorriendo rápidamente los papeles. Esto prueba negligencia criminal». «Sí, y hay más». Jonathan deslizó una tarjeta de visita por la mesa. «Este es el número de Samantha Torres, la mejor abogada laboralista del estado. Ella no trabaja para mí. Trabaja contra gente como yo. Ya ha revisado todo el caso y dice que no solo tienen derecho a una indemnización sustancial, sino que las pruebas son suficientes para un proceso penal». «¿Por qué?», preguntó Kesa con la voz quebrada por primera vez. «¿Por qué está haciendo esto?». Jonathan pensó en Zuri, en cómo ella lo había tocado en el parque, en la serenidad de sus ojos cuando le dijo: «Prepara el dinero». Pensó en el milagro que ella había realizado, no solo curarle las piernas, sino mostrarle el camino de vuelta a la humanidad que había perdido. «Porque tu hija me enseñó que algunos milagros vienen disfrazados de segundas oportunidades, y yo no voy a desperdiciar la mía». Cuando Kesa salió de la cafetería 1 hora más tarde, llevaba consigo no solo los documentos que podrían cambiar su vida financiera para siempre, sino algo más valioso: la confirmación de que su marido había sido un hombre íntegro que murió tratando de proteger a otros trabajadores, y que su muerte no sería en vano. Jonathan se quedó sentado observándola alejarse por la ventana. Sabía que esa conversación era solo el comienzo. Tenía una lista de 342 familias a las que enfrentarse, 15 años de decisiones crueles que deshacer, y un imperio construido sobre el sufrimiento ajeno que reconstruir. Pero por primera vez desde que recuperó el movimiento de las piernas, se sentía verdaderamente vivo, porque estaba descubriendo que la verdadera cura no estaba en volver a caminar, sino en aprender a caminar en la dirección correcta. Lo que Jonathan aún no sabía era que Zuri lo había observado desde lejos durante todo el encuentro en la cafetería, con los ojos brillantes por algo que parecía orgullo. El hombre al que ella había elegido curar estaba finalmente empezando a comprender que algunos milagros requieren mucho más que fe. Requieren valor para enfrentarse a la propia oscuridad y determinación para transformarla en luz para los demás. 6 meses después del encuentro en la cafetería, el caso Washington contra Thornton Corporation estalló en los medios de comunicación nacionales. Samantha Torres había convertido las pruebas proporcionadas por Jonathan en una demanda devastadora que exponía no solo negligencia criminal, sino un patrón sistemático de corrupción corporativa. «Señor Thornton», dijo Leo Harrison entrando en la oficina sin llamar, «se ha vuelto completamente loco. Entregar pruebas contra su propia empresa. ¿Sabe lo que eso significa?». Jonathan estaba sentado tranquilamente detrás de su escritorio viendo las noticias en la televisión. Los titulares eran brutales. Imperio inmobiliario construido sobre la muerte de trabajadores y documentos filtrados revelan décadas de corrupción. «Significa que por fin estoy haciendo lo correcto», respondió Jonathan sin apartar la vista de la pantalla. «Lo correcto,
Se rió Leo con amargura. Has destruido 15 años de trabajo. Los accionistas están en pánico, se están cancelando contratos y las autoridades ya han emitido órdenes de registro y confiscación. En la televisión, Kesha Washington aparecía en las escaleras del tribunal, rodeada por decenas de otras familias que habían sido perjudicadas por la Thornton Corporation. Su voz era firme y clara. Mi marido murió porque alguien decidió que su vida valía menos que un ahorro de unos pocos miles de dólares. Hoy por fin se ha hecho justicia. Jonathan sonrió por primera vez en semanas. Leo, ¿recuerdas el informe que Marcus Washington entregó 3 días antes de morir? El que dijiste que había sido archivado por irrelevante. El rostro de Leo palideció. ¿Cómo lo? Tengo copias de todo. Cada correo electrónico que enviaste ordenando a los supervisores que ignoraran las violaciones de seguridad, cada grabación en la que negociabas el silencio, cada documento que demuestra que hemos convertido vidas humanas en hojas de cálculo de beneficios. Leo se apoyó en la pared, la realidad finalmente golpeándole. No puedes hacer esto. He trabajado para ti durante 15 años. He seguido tus órdenes. Mis órdenes eran maximizar los beneficios. Tus acciones fueron anteponer los beneficios a las vidas humanas. Y ahora ambos pagamos el precio. Sonó el interfono. Señor Thornton, hay agentes federales en recepción. Tienen una orden judicial. Jonathan se levantó ajustándose la corbata. Que suban, Patricia. Y Leo, querrás llamar a tu abogado. Por cierto, no el mismo al que pagaste para que abandonara el caso Washington. Esa grabación también está en manos del FBI. 2 horas más tarde, Jonathan estaba sentado en una sala de interrogatorios federal, pero no como víctima, sino como testigo voluntario. Había entregado a las autoridades un archivo de más de 2,000 páginas que documentaba 15 años de prácticas ilegales en su empresa. Señor Thornton, dijo la agente federal Serena Chen, estas pruebas son extraordinarias. Entiende que al proporcionarlas está destruyendo esencialmente su propio imperio. Agente Chen, ¿tiene hijos? Ella asintió, confundida por el cambio de tema. Entonces entiende que hay cosas más importantes que el dinero. Una niña de 10 años me enseñó eso. A la semana siguiente, los titulares cambiaron. Magnate inmobiliario coopera con la investigación federal y Thornton testifica contra sus propios ejecutivos. Leo Harrison y otros 6 ejecutivos fueron arrestados. Se anularon contratos fraudulentos. Las familias desalojadas ilegalmente recibieron indemnizaciones millonarias. Jonathan perdió el 80% de su fortuna en indemnizaciones y multas federales. Su empresa fue disuelta. Su reputación en los círculos empresariales quedó destruida para siempre. Pero cuando Thury lo encontró en el parque, aquella tarde, caminando lentamente entre los árboles, ella vio algo diferente en sus ojos. No era la arrogancia herida de un hombre rico que había perdido dinero. Era la serenidad de alguien que finalmente había encontrado la paz. «Has cumplido tu promesa», le dijo ella, sentándose a su lado en el mismo banco donde todo había comenzado. «¿Qué promesa?» «La de preparar el dinero. Has dado mucho más que $1,000,000. Has devuelto la dignidad a cientos de familias». Jonathan miró sus manos, las mismas que un día firmaron contratos que destruyeron vidas, ahora utilizadas para reconstruir lo que se había roto. «Todavía no entiendo cómo sabías que podía cambiar». Thury sonrió y por primera vez pareció realmente una niña de 10 años. «Porque las personas completamente malas no sienten culpa, y tú siempre la has sentido, incluso cuando fingías que no». Mientras el sol se ponía sobre el parque, Jonathan se dio cuenta de que había descubierto algo más valioso que cualquier fortuna. La capacidad de mirarse al espejo y reconocer no al hombre que había sido, sino al hombre en el que aún podía convertirse. Y todo eso comenzó con una niña que vio la luz donde todos los demás, incluido él mismo, solo veían oscuridad. 2 años más tarde, Jonathan Thornton caminaba por los pasillos del Centro Comunitario Washington, un moderno edificio construido en el mismo lugar donde antes se encontraba el deteriorado complejo de viviendas donde vivía Thury. El lugar ahora ofrecía educación gratuita, asistencia médica y programas de capacitación profesional a más de 500 familias. «Señor Thornton», dijo Kesha Washington acercándose con una sonrisa sincera, «la ceremonia de graduación está a punto de comenzar». Jonathan asintió con la cabeza y se ajustó la sencilla corbata. Su vida ahora era completamente diferente. Vivía en un apartamento modesto, conducía un coche usado y trabajaba como consultor voluntario para ONG que luchaban contra la explotación inmobiliaria. Ya no tenía millones, pero por primera vez en décadas dormía en paz.
En el auditorio, 23 jóvenes se preparaban para recibir certificados en diversas áreas técnicas. Entre ellos estaba Thury, ahora con 12 años, graduándose en programación básica, la más joven en ser admitida en el programa. Damas y caballeros, anunció el presentador, nuestro orador de graduación será Thury Washington. La niña subió al escenario con la misma serenidad que Jonathan recordaba del día en el parque. Ella miró directamente a él en la platea antes de comenzar. Hace 2 años conocí a un hombre que pensaba que el poder y el dinero definían su valor. Hoy ese mismo hombre me enseñó que la verdadera riqueza proviene de cuántas vidas puedes tocar positivamente. En la primera fila, Leo Harrison observaba por la televisión de la prisión federal, donde cumplía una condena de 8 años por corrupción y negligencia criminal. Otros ejecutivos de la antigua Thornton Corporation se enfrentaban a destinos similares, reputaciones destruidas, fortunas confiscadas, carreras arruinadas. Algunas personas creen en los milagros instantáneos, continuó Thury. Yo creo en las transformaciones que comienzan con una elección, ser parte del problema o parte de la solución. Después de la ceremonia, Jonathan encontró a Thury en el jardín del centro comunitario. Ella estaba sentada en el mismo tipo de banco donde todo había comenzado, leyendo un libro sobre neurociencia. «Aún no me has explicado cómo lo hiciste», dijo él sentándose a su lado. «Y tú aún no has entendido que la explicación no importa», respondió ella cerrando el libro. «Lo que importa es lo que hiciste después». Jonathan miró a su alrededor. Niños jugando en parques infantiles seguros, adolescentes estudiando en aulas bien equipadas, familias con acceso a oportunidades que antes eran privilegios solo de los ricos. «¿Sabes lo que es irónico?», dijo él. «He perdido $400 millones, pero nunca me he sentido más rico». Thury sonrió. «Porque por fin has aprendido la diferencia entre tener dinero y tener valor». Esa noche, Jonathan recibió una llamada inesperada. Era un periodista de Forbes que quería hacer un reportaje sobre ejecutivos que habían cambiado radicalmente de vida. Él declinó educadamente. Su nueva andadura no necesitaba protagonismo. Al colgar el teléfono, Jonathan miró por la ventana de su sencillo apartamento. Al otro lado de la calle, el letrero del centro comunitario Washington brillaba suavemente en la oscuridad. Una niña de 10 años había destruido su imperio para salvar su alma. Y Jonathan Thornton finalmente comprendió que algunos milagros no solo curan el cuerpo, sino también la conciencia de quienes estaban enfermos sin saberlo. La verdadera transformación no se produce cuando recuperamos algo que hemos perdido, sino cuando descubrimos algo que nunca supimos que necesitábamos. Si esta historia de redención y segundas oportunidades te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para disfrutar de más relatos que demuestran que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo con buenas intenciones. 5 años después de aquel encuentro en el parque, Jonathan Thornton celebraba su 58º cumpleaños de la manera más simple posible, compartiendo una cena casera con la familia Washington. Era una tradición que habían establecido sin planificarlo conscientemente, un recordatorio anual de cómo una sola decisión puede alterar el curso de múltiples vidas. Thury, ahora de 15 años, había sido aceptada en el programa de medicina de una universidad prestigiosa con una beca completa. Sus notas eran extraordinarias, pero lo que más impresionaba a sus profesores era su capacidad única para conectar con los pacientes, una habilidad que parecía ir más allá de cualquier técnica aprendida. «¿Aún piensas estudiar neurología?», le preguntó Jonathan mientras ella cortaba el pastel de cumpleaños. «En realidad, he decidido especializarme en medicina comunitaria», respondió Thury con esa sonrisa sabia que Jonathan había aprendido a reconocer. «Quiero trabajar con familias que no tienen acceso a atención médica de calidad». Jonathan sonrió, comprendiendo que el círculo se completaba. La niña que una vez había curado su cuerpo ahora dedicaría su vida a curar a otros, pero esta vez a través de la ciencia y la compasión combinadas. Kessa Washington, ahora directora administrativa del centro comunitario, levantó su copa de limonada. «Por los milagros que no necesitan explicación, solo gratitud. Por las segundas oportunidades que se convierten en nuevos comienzos», añadió. Jonathan y Thury, la última en hablar, dijo simplemente, «por recordar que la verdadera riqueza siempre ha estado al alcance de nuestras manos». Esa noche, cuando Jonathan regresó a su apartamento, encontró un sobre que habían deslizado bajo su puerta. Dentro había una foto del parque donde todo comenzó, pero ahora transformado en un espacio verde hermoso con áreas de juego, senderos bien cuidados y una pequeña placa que decía, «Marcus Washington Memorial Garden, un lugar donde la fe se encuentra con la acción». Al reverso de la foto, con la letra cuidadosa de Thury, había un mensaje.
Algunos milagros tardan años en completarse. Este es uno de ellos. Jonathan guardó la foto en su billetera, junto a la única tarjeta de crédito que le quedaba y una fotografía descolorida de su familia que había encontrado entre sus pertenencias cuando vendió la mansión. Se dio cuenta de que por primera vez en décadas, su billetera contenía exactamente lo que necesitaba. No el dinero del mundo, sino los recordatorios de lo que realmente importaba. Y mientras se preparaba para dormir en su sencilla cama, Jonathan Thornton experimentó una vez más esa sensación que había aprendido a valorar por encima de cualquier éxito empresarial. La paz profunda de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. El milagro de Thury no había sido solo devolverle el movimiento a sus piernas. Había sido mostrarle el camino de vuelta a su propia humanidad. Y ese, comprendió Jonathan, era el tipo de curación que dura para toda la vida. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.